En las vastas coordenadas del zodiaco, Libra surge como el guardián del equilibrio, el signo que porta en sus manos la balanza que mide con precisión las fuerzas del universo. Sin embargo, donde hay luz, también se proyectan sombras, y en la danza cósmica de los signos siempre aparecen contrapesos, adversarios inevitables que ponen a prueba la serenidad y la justicia que Libra encarna. Estos enemigos no siempre se manifiestan como figuras externas, muchas veces habitan en los pliegues de la propia psique, en los desafíos del carácter y en las oposiciones celestes que buscan fracturar la armonía. Aries se erige como el primero de los rivales, opuesto en la rueda zodiacal y antagónico en temperamento. Donde Libra mide, Aries arremete, donde Libra consulta, Aries se lanza. La impaciencia del guerrero zodiacal puede parecer un ataque directo a la calma reflexiva de Libra, y es allí donde surge el choque. Aries es fuego puro, impetuoso, dispuesto a quemar las dudas, mientras que Libra necesita el aire sosegado de la reflexión. Esta oposición es un enfrentamiento arquetípico entre la espada y la balanza, entre el impulso y el juicio. Aries empuja a Libra a decidir más rápido de lo que su naturaleza permite, y Libra, al resistirse, siente la presión de un enemigo que no se cansa. Pero en esa fricción también nace la posibilidad de crecimiento. Sin la acometida del carnero, Libra podría quedarse estancado en la indecisión. Capricornio se muestra como otro adversario de peso. El signo de la disciplina, la estructura y la autoridad desafía la necesidad de Libra de mantener la ligereza, la gracia y la estética en cada paso. Capricornio demanda resultados concretos, exige firmeza sin ornamentos, y en esa dureza pone en jaque el deseo de Libra de encontrar belleza incluso en lo adverso. Mientras Libra construye puentes de diálogo, Capricornio levanta murallas de ambición. Este enfrentamiento se convierte en una batalla entre la ley de lo tangible y la ley de lo armónico. Libra, que anhela que todo encaje en un equilibrio perfecto, se encuentra con la frialdad de un signo que no teme destruir para reconstruir. En esta tensión, Libra descubre que la balanza no puede sostenerse solo en ideales, que necesita de un pilar firme para no ser derribada por el peso del mundo. Cáncer se presenta como un enemigo sutil, no por confrontación directa, sino por contraste esencial. El cangrejo vive sumergido en las aguas de la emoción, aferrado a la memoria, protegiendo su caparazón con recelo. Libra, en cambio, navega en el aire de la razón, buscando que la objetividad prevalezca sobre las tormentas sentimentales. Cuando Cáncer exige lealtad visceral y refugio constante, Libra se siente atrapado, asfixiado por un mar de dependencias que contradice su necesidad de libertad equilibrada. El combate con Cáncer es silencioso, casi invisible, pero desgasta. Libra se enfrenta a la marejada emocional que amenaza con inclinar sus balanzas hacia un lado, perdiendo la imparcialidad que lo define. En esta batalla Libra aprende que no todo puede medirse con lógica, que incluso el aire necesita la humedad del agua para generar vida. Capta también la figura de Escorpio como un rival inevitable. Escorpio es intensidad, misterio, profundidad que perfora las máscaras y revela lo oculto. Libra, que confía en la luz del diálogo y la transparencia, se ve perturbado por la energía que insiste en mirar más allá de las apariencias. La confrontación surge porque Escorpio no teme la destrucción, el conflicto, la catarsis, mientras Libra busca evitar la ruptura a toda costa. Escorpio obliga a Libra a abandonar el terreno cómodo de la cortesía para sumergirse en la crudeza de las pasiones, en lo prohibido, en lo incómodo. El choque entre ambos es como el viento contra el abismo. Libra quiere elevar, suavizar, equilibrar, pero Escorpio exige descender, oscurecer, transformarse. De esta lucha nace el recordatorio de que la armonía no siempre es paz, que a veces solo se alcanza tras atravesar la tormenta. El enemigo más íntimo, sin embargo, no siempre proviene de otro signo, sino de una sombra interna, la indecisión. Libra puede quedar atrapado en su propia búsqueda de justicia, comparando infinitas posibilidades, midiendo sin cesar, hasta que la acción se convierte en un espejismo inalcanzable. Esa parálisis es un adversario tan peligroso como Aries con su fuego o Escorpio con su veneno. La duda eterna amenaza con robarle el tiempo, con convertir su balanza en un péndulo que oscila sin llegar nunca a un punto estable. La verdadera batalla de Libra es contra ese enemigo invisible que se esconde en su interior, que lo hace temer equivocarse y perder la armonía que tanto anhela. Los enemigos de Libra no existen para derrotarlo, sino para forjarlo. Cada signo que se cruza en su camino, cada oposición que lo sacude, cada emoción que lo desborda o cada estructura que lo limita, se convierte en una lección de grandeza. Libra es el héroe que debe aprender a que sus balanzas no sean un símbolo frágil de duda, sino un estandarte de equilibrio conquistado a través de la prueba.
Enfrentarse a Aries lo impulsa a decidir, desafiar a Capricornio lo obliga a construir con solidez, resistir a Cáncer lo conecta con la empatía sin perder independencia, mirar a Escorpio lo confronta con las verdades que se esconden bajo la superficie. Así, en el teatro del zodiaco, Libra no está rodeado de enemigos que buscan su caída, sino de antagonistas que lo empujan hacia su destino épico, ser el signo que sostiene la justicia en medio de las fuerzas caóticas del cosmos. El aire de Libra no puede ser estático, necesita ser viento que fluye, que se eleva, que acaricia, pero también que arrasa con lo que ya no sirve. Los enemigos son las montañas que desafían su vuelo, las tormentas que ponen a prueba sus alas. Y al superarlas, Libra no solo se mantiene erguido en el centro de la rueda zodiacal, sino que se convierte en la encarnación misma de la victoria del equilibrio sobre la discordia, de la belleza sobre la crudeza, de la justicia sobre el caos. En la vasta arquitectura del zodiaco, los enemigos de Libra no son simples contrincantes, representan fuerzas arquetípicas que lo desafían en lo más profundo de su esencia. Libra, hijo del aire y de Venus, nace para traer armonía, diplomacia y belleza a un mundo que constantemente se inclina hacia un extremo u otro. Sin embargo, hay signos que, por su naturaleza, se convierten en espejos incómodos, en energías que quiebran su balanza y lo empujan a luchar por sostener su centro. Aries es el enemigo frontal, la oposición zodiacal absoluta. Donde Libra busca el consenso, Aries se lanza sin mirar atrás. Es el guerrero que desprecia la deliberación y prefiere la acción inmediata. Esta dualidad es la eterna batalla entre el yo y el otro, entre el impulso y el juicio, entre la espada que corta y la balanza que mide. Aries pone a prueba a Libra forzándolo a decidir con rapidez, despojándolo del lujo de la duda, obligándolo a templar su indecisión con coraje. Capricornio se alza como el enemigo de la rigidez, la montaña fría que bloquea el aire suave de Libra. Representa el deber, la jerarquía y el trabajo inquebrantable, en contraste con el deseo de Libra de encontrar belleza y justicia en todas las cosas. Capricornio no tolera la superficialidad ni la dilación, y en su mirada severa Libra se siente desnudo, cuestionado por su aparente falta de concreción. El enfrentamiento es entre la estética y la estructura, entre la ligereza y la gravedad, entre la diplomacia y la ley implacable. Cáncer aparece como un enemigo velado, no por agresividad, sino por exceso de apego. El cangrejo, regido por la luna, vive de emociones intensas, de vínculos familiares y afectivos que atan, de memorias que pesan como anclas. Libra, signo aéreo y racional, siente que esa carga emocional lo arrastra hacia un terreno donde sus alas no pueden desplegarse. El combate con Cáncer es la lucha entre el sentimiento desbordado y la razón imparcial, entre el abrazo posesivo y el diálogo libre. Escorpio es el enemigo de las profundidades, el guardián de lo oculto y lo transformador. Libra, amante de la armonía y la superficie estética, se estremece ante la intensidad y la crudeza escorpiana. Escorpio no teme a los abismos, mientras Libra prefiere la luz del acuerdo. Este choque enfrenta la transparencia con el misterio, la suavidad con la intensidad, la diplomacia con la pasión radical. Escorpio enseña a Libra que no toda belleza se encuentra en lo visible, que la armonía real a veces exige atravesar la sombra. Capricornio y Escorpio comparten una cualidad que hiere la esencia de Libra, ambos signos le recuerdan que la vida no puede sostenerse únicamente en la estética del equilibrio, que también es necesario atravesar pruebas duras, aceptar la disciplina y sumergirse en verdades incómodas. El propio Virgo puede convertirse en enemigo circunstancial. Virgo analiza, critica y perfecciona con precisión quirúrgica, mientras Libra se mueve en el terreno de lo ideal y lo social. Virgo exige detalles, funcionalidad y pragmatismo, cualidades que a menudo incomodan a Libra, que teme perder el encanto de la forma en el exceso de fondo. Allí surge la batalla entre la armonía de la totalidad y la exactitud del detalle. Incluso Leo, signo de fuego y grandeza, puede chocar con Libra cuando su brillo y necesidad de protagonismo ciegan la búsqueda de equilibrio. Libra busca el nosotros, Leo exige el yo. El sol ardiente del león a veces eclipsa la delicada balanza del aire venusino. Así, Libra no tiene un solo enemigo, sino varios frentes abiertos en el mapa estelar. Aries lo desafía con la impaciencia, Capricornio con la severidad, Cáncer con la emotividad, Escorpio con la intensidad, Virgo con la crítica y Leo con el ego. Cada uno representa una amenaza a su equilibrio, una fuerza que intenta inclinar sus platillos hacia un extremo. Pero en esa misma guerra está el propósito de Libra, aprender que la armonía no es un estado frágil y estático, sino una conquista constante, un triunfo épico alcanzado en medio de la oposición. Sus enemigos no lo destruyen, lo forjan.
Aries lo enseña a decidir, Capricornio lo vuelve firme, Cáncer le recuerda el valor del corazón, Escorpio lo obliga a profundizar, Virgo lo acerca a la precisión, Leo lo inspira a brillar sin perder el nosotros. En el teatro cósmico, Libra brilla no porque carezca de enemigos, sino porque en cada batalla demuestra que la balanza no es un adorno, sino un arma sagrada que pesa destinos y ordena el caos del universo. Entonces la narración se expande, porque cada enemigo de Libra no es un verdugo, sino un guardián de pruebas, un umbral cósmico que el signo debe atravesar para alzarse como héroe en la epopeya zodiacal. Libra no lucha con espadas ni armaduras, sino con la inteligencia, el encanto y la firmeza que forjan la experiencia. Cada signo que se le enfrenta es un desafío que lo arranca de la comodidad y lo conduce a su verdadera grandeza. Cuando Libra se enfrenta a Aries, el choque es entre la balanza y la lanza. Aries arremete con fuego, exigiendo acción inmediata, sin deliberación ni consulta. Ante este enemigo, Libra corre el riesgo de quedar paralizado, pero es precisamente ahí donde aprende a decidir con coraje. Vencer a Aries no significa imitarlo, sino tomar prestado su fuego para encender la chispa de la acción sin perder la armonía de la reflexión. La prueba de Aries enseña a Libra que el equilibrio no se logra con la duda eterna, sino con decisiones que, aún imperfectas, permiten avanzar. Frente a Capricornio, la montaña que impone disciplina y estructura, Libra se siente frágil, ligero como el aire. Pero para vencer este obstáculo debe transformar su idealismo en acción concreta, debe aprender a construir puentes que no solo sean bellos, sino firmes. Capricornio lo obliga a plantar sus raíces en la tierra, a sostener con pilares lo que antes eran solo ideas en el viento. Superar a este adversario significa encontrar la solidez en medio de la gracia, comprender que la justicia no basta con soñarla, también hay que materializarla en leyes, acciones y resultados que perduren. Cuando el enemigo se disfraza de Cáncer, Libra siente el peso de la emoción que lo arrastra hacia abismos de apego y dependencia. La lección aquí es no huir del agua, sino aprender a nadar en ella. Cáncer lo desafía a abrir el corazón sin quedar atrapado en sus mareas, a conectar con la ternura sin perder la libertad. La victoria de Libra frente a este signo radica en lograr que el amor no sea cárcel, sino alianza, que la emoción no sea un lastre, sino un combustible para que el aire se eleve aún más alto. Escorpio aparece como el guardián de las profundidades, dispuesto a hundir la balanza en la oscuridad de lo prohibido, en el poder de las pasiones y de los secretos. Libra, acostumbrado a la luz del diálogo, teme esas aguas turbulentas, pero allí se juega una de sus mayores pruebas. Solo enfrentando a Escorpio, Libra entiende que la verdadera justicia no se consigue evitando el conflicto, sino enfrentando la verdad desnuda, incluso la más dolorosa. La victoria sobre Escorpio es la conquista de la valentía para mirar lo oculto y aún así sostener la balanza con firmeza, sin que el veneno de la intensidad destruya su armonía. Virgo, con su ojo crítico y su obsesión por el detalle, parece un enemigo menor, pero Libra siente que ese escrutinio constante amenaza con quitarle la belleza y la magia a todo lo que toca. Para vencerlo, Libra debe comprender que la perfección y la estética no son enemigas, que el detalle también puede embellecer el todo. La lección de Virgo es que la armonía no se alcanza ignorando lo pequeño, sino integrando cada pieza con cuidado. En lugar de sentirse juzgado, Libra aprende a refinar sus creaciones y a sostener una balanza no solo elegante, sino precisa. Leo es fuego de orgullo y brillo, un enemigo que puede oscurecer con su propio sol la luz diplomática de Libra. Pero esta prueba enseña que el ego no debe ser rival, sino inspiración. Vencer a Leo no significa apagarlo, sino aprender a compartir el escenario, a brillar juntos. Libra descubre que su mayor poder no está en eclipsar al otro, sino en crear un espacio donde el yo y el nosotros puedan coexistir sin destruirse. Así, Libra convierte a cada enemigo en maestro. Aries le enseña a decidir con rapidez, Capricornio le da solidez, Cáncer le aporta sensibilidad, Escorpio lo conecta con la verdad profunda, Virgo lo ayuda a perfeccionarse y Leo lo inspira a brillar. En cada batalla, la balanza se hace más fuerte, ya no como símbolo frágil de equilibrio ideal, sino como arma mística capaz de pesar fuerzas opuestas y mantener el orden en medio del caos. Al final del camino, Libra se alza no como un signo que huye de la confrontación, sino como un héroe cósmico que ha aprendido que la armonía se conquista enfrentando tormentas, escalando montañas, atravesando mares de emoción y sumergiéndose en las sombras. Sus enemigos se convierten en los arquitectos de su grandeza, en las pruebas que lo consagran como el guardián del equilibrio universal, el único capaz de sostener la balanza del destino en medio de la guerra eterna de los signos. En el firmamento zodiacal,
Libra no solo enfrenta enemigos externos en forma de signos que le contrarían, sino también fuerzas invisibles que se manifiestan como corrientes subterráneas de su propio destino. Allí donde otros signos encuentran oposición en un solo plano, Libra percibe una red de tensiones que lo rodean, porque su esencia es la búsqueda perpetua de equilibrio, y todo lo que amenaza esa armonía se convierte en un adversario. El desafío de Libra es mayor, porque sus enemigos no son simples contrincantes que aparecen de frente, sino también sombras que lo envuelven en el silencio, pruebas que exigen claridad incluso cuando el aire parece enrarecido. El enemigo oculto de Libra es el exceso de complacencia. Su necesidad de agradar, de no romper el vínculo, lo arrastra muchas veces a ceder terreno frente a quienes se imponen con más fuerza. Esa disposición a renunciar a su propio centro para mantener la paz lo convierte en víctima de sus propios ideales. Allí nace una batalla íntima, como mantener la armonía sin perder la autenticidad. El Libra que se deja arrastrar por este enemigo se diluye en los deseos de los demás, y su balanza ya no mide justicia, sino sumisión. Pero aquel que enfrenta esa sombra aprende a colocar límites tan firmes como elegantes, descubriendo que la paz verdadera no surge de complacer a todos, sino de sostener la dignidad incluso en medio de la discordia. Otro enemigo que acecha en silencio es la superficialidad. Libra, al estar regido por Venus, busca rodearse de belleza, armonía estética y placeres sensoriales. Sin embargo, esta inclinación puede volverse un espejismo que lo distrae del trasfondo esencial de la vida. En este aspecto, la prueba es no quedar atrapado en la superficie de las cosas, en la forma sin contenido. Escorpio y Capricornio, que parecen adversarios feroces, en realidad llegan para arrancar esa máscara, recordándole que la belleza sin profundidad es frágil y que la armonía sin estructura se desvanece con el tiempo. Cuando Libra logra vencer a la superficialidad, su don de crear belleza se transforma en un poder creador que da forma y significado, no solo apariencia. El miedo al conflicto es también un enemigo poderoso. Libra, buscador de paz, muchas veces se paraliza ante la confrontación, teme romper la delicada red de relaciones que ha tejido. Pero los enemigos cósmicos lo empujan una y otra vez al campo de batalla, porque la verdadera justicia no puede construirse en el silencio ni en la neutralidad perpetua. Aries lo desafía con el fuego de la acción, Escorpio con la crudeza de la verdad y Capricornio con la rigidez de la ley, y en esa conjunción Libra aprende que evitar la confrontación es permitir que la injusticia prospere. Su victoria surge cuando encuentra el valor de hablar, de sostener su voz clara en medio del ruido, de transformar el conflicto en un camino hacia una armonía más real. El enemigo interno de la indecisión ya ha sido mencionado, pero merece ser comprendido como uno de los más formidables. No se trata solo de dudar entre dos opciones, sino de quedar atrapado en una eternidad de posibilidades donde ninguna se concreta. Esa parálisis puede convertirse en un abismo que absorbe el tiempo y la energía, condenando a Libra a ver pasar la vida sin atreverse a elegir. Aries lo enfrenta con la urgencia del instante, Virgo lo desafía con la precisión de lo concreto y Leo con la necesidad de afirmación. Cada uno lo empuja a cortar la cuerda de la duda y a descubrir que la verdadera armonía no se alcanza evaluando infinitamente, sino tomando decisiones y aprendiendo de ellas. La victoria sobre este enemigo lo convierte en juez sabio, en alguien capaz de decidir no desde el temor al error, sino desde la confianza en la justicia de su intención. Los signos de agua y de tierra que se presentan como enemigos también guardan un mensaje de redención. Cáncer le enseña a Libra que el aire sin emoción se vuelve frío y distante, que no basta con entender la justicia, hay que sentirla. Escorpio le muestra que la armonía no es solo paz, sino también transformación que atraviesa la sombra. Capricornio lo instruye en que el equilibrio necesita cimientos sólidos para sostenerse en el tiempo. Incluso Virgo, con su crítica punzante, le recuerda que la belleza debe ser precisa para ser duradera. Los enemigos de Libra son maestros severos, pero sin ellos su balanza sería frágil, incapaz de sostenerse en los vientos del destino. En el plano cósmico, la prueba de Libra trasciende lo personal. El signo de la balanza simboliza la justicia universal, la medida que equilibra las fuerzas del mundo. Por eso, sus enemigos no son solo rivales zodiacales, sino arquetipos de caos, de desorden y de desproporción. Libra lucha contra el exceso en todas sus formas, el exceso de fuego que arrebata, el exceso de agua que ahoga, el exceso de tierra que inmoviliza, el exceso de aire que dispersa. Su misión es restablecer la proporción, encontrar la melodía en medio del ruido, la medida exacta entre extremos que buscan devorarse entre sí. Cada vez que Libra se alza sobre sus enemigos, la balanza se vuelve más luminosa, más justa, más indestructible.
Sus enemigos le recuerdan que el equilibrio no es un estado de calma eterna, sino un movimiento constante, un arte que se perfecciona enfrentando fuerzas contrarias. Al comprender esto, Libra se convierte en héroe cósmico, en guardián de un orden mayor que trasciende lo individual y se extiende a lo colectivo. Su victoria no es solo personal, es también la victoria de la justicia sobre la arbitrariedad, de la belleza sobre la crudeza, de la armonía sobre la discordia. Así, Libra no teme ya a los enemigos, porque entiende que ellos son las piedras que forjan su camino, las manos invisibles que lo empujan hacia la grandeza. La indecisión se convierte en sabiduría, la complacencia en diplomacia firme, la superficialidad en arte trascendente, el miedo al conflicto en valentía serena. Y cuando ha integrado las lecciones de todos sus adversarios, Libra sostiene en sus manos no una balanza frágil, sino un emblema sagrado capaz de mantener el equilibrio del universo entero. En la inmensidad del zodiaco, Libra se erige como un símbolo de equilibrio en movimiento, pero el universo no permite que esa armonía sea simple ni estática. Cada signo, cada fuerza cósmica, lo confronta con desafíos que aún no se han revelado en toda su profundidad. No solo son enemigos Aries, Capricornio, Cáncer, Escorpio, Virgo o Leo, sino también otros matices de oposición más sutiles, más invisibles, que trabajan desde dentro y desde fuera para poner a prueba la esencia venusina del signo. Libra no es únicamente un ser que busca justicia en la convivencia humana, sino un guardián de la proporción universal, un mediador entre las fuerzas desatadas del cosmos. Uno de los enemigos menos visibles de Libra es el tiempo. Su naturaleza indecisa, su tendencia a medir cada alternativa, lo coloca frente a una carrera que siempre parece ganarle. El tiempo lo empuja, le exige movimiento, le recuerda que el mundo no se detiene para que él piense. Allí radica una lucha épica, aprender a dominar el reloj, a convertir cada instante en un acto consciente en lugar de una fuga. El tiempo no puede ser vencido, pero sí puede ser equilibrado, y Libra descubre que el verdadero triunfo está en decidir con elegancia, sin perder la fluidez del presente. Otro enemigo, aún más profundo, es el exceso de idealismo. Libra ve la belleza en todo y busca un orden perfecto, un mundo donde cada parte encaje con suavidad en el conjunto. Sin embargo, la realidad es áspera, llena de fisuras, injusticias y contradicciones. Esa distancia entre lo que sueña y lo que observa puede convertirse en un abismo de frustración. Pero en lugar de rendirse, Libra aprende que su papel no es crear un paraíso irreal, sino traer un destello de ese ideal al mundo terrenal, inspirar a los demás a buscar la justicia aunque nunca se alcance plenamente. Su victoria consiste en sembrar armonía en medio del caos, aun sabiendo que nunca será absoluta. En su relación con los signos de fuego, Libra enfrenta otra batalla que rara vez se menciona. Sagitario, con su ímpetu de expansión, puede convertirse en un enemigo indirecto. No porque busque herir a Libra, sino porque su ansia de aventura, de verdad absoluta y de horizontes infinitos desestabiliza la necesidad de armonía del signo aéreo. Sagitario, con su flecha lanzada hacia lo lejano, arrastra a Libra fuera de su centro, hacia un movimiento perpetuo que amenaza con desgastar sus balanzas. Superar a este enemigo significa aprender a viajar sin perder el eje, a expandirse sin disolverse, a sostener la medida aún en medio del vértigo de lo desconocido. Tauro, signo regido por el mismo Venus, tampoco es un aliado absoluto. Aunque ambos comparten la búsqueda de placer y belleza, Tauro lo hace desde la materia, desde la posesión y lo concreto, mientras que Libra lo hace desde la idea, desde la relación y lo social. Tauro se convierte en enemigo cuando encadena a Libra a la necesidad de lo tangible, cuando lo arrastra hacia un exceso de comodidad que amenaza con apagar su vuelo. Pero en ese contraste, Libra aprende que la belleza no puede quedarse en el aire, que necesita un soporte, una forma, un cuerpo. La lección es clara: sin tierra, el aire se dispersa; con tierra, puede convertirse en viento creador. Otro aspecto poco desarrollado de la batalla de Libra es su lucha contra la inercia colectiva. Como signo que encarna lo social, Libra es un espejo del grupo, y ese reflejo puede convertirse en prisión. Su enemigo entonces no es un signo en particular, sino la presión de las voces externas que buscan moldearlo según la conveniencia ajena. Cuando se deja llevar por la multitud, pierde su centro y se transforma en una balanza vacía que solo refleja pesos impuestos. Pero la victoria aparece cuando Libra aprende a ser juez, no eco, cuando comprende que su misión no es repetir la voluntad de los demás, sino encontrar el punto de justicia entre las fuerzas opuestas. Los signos de agua, además de Cáncer y Escorpio, ofrecen otro tipo de enemigos velados. Piscis, con su disolución y entrega absoluta al infinito,
pone a prueba la estructura del equilibrio de Libra. El pez lo arrastra hacia un océano donde no existen límites claros, donde todo es compasión y fusión, un terreno que puede desarmar la lógica y la objetividad librianas. Este enfrentamiento lo enseña a mantener sus balanzas firmes incluso en mares sin contornos, a no perder su centro en medio de la empatía ilimitada. Vencer a Piscis significa integrar la compasión sin que la justicia se diluya en exceso. La sombra de Libra también lo convierte en su propio enemigo. Su capacidad de ver todas las perspectivas puede degenerar en manipulación sutil, en estrategias diplomáticas que no buscan justicia, sino conveniencia. Esa es la corrupción de su don, la trampa que lo convierte en lo opuesto de lo que representa. Superar esa sombra implica ser fiel a la verdad que mide, aunque incomode, aunque rompa apariencias, aunque ponga en riesgo vínculos. Cuando libra esa batalla interna, se consagra no como un político de lo superficial, sino como un verdadero paladín de la justicia. En lo más profundo, los enemigos de Libra no hacen más que revelarle que el equilibrio no es una calma pasiva, sino un combate perpetuo. No es la ausencia de extremos, sino la danza entre ellos. Aries lo empuja a actuar, Capricornio lo obliga a estructurarse, Cáncer lo conecta con la emoción, Escorpio lo enfrenta con la verdad, Virgo lo acerca al detalle, Leo lo inspira a brillar, Sagitario lo arrastra a expandirse, Tauro lo obliga a concretar, Piscis lo desafía con su disolución. Cada uno es un fragmento de prueba que forja la grandeza del signo. Al final, Libra emerge como un héroe universal porque aprende a sostener el orden en un universo en guerra constante. Sus enemigos lo prueban, lo empujan, lo hieren, pero nunca lo destruyen. En cada batalla la balanza se vuelve más firme, más precisa, más sagrada. Y cuando los vientos, las aguas, los fuegos y las tierras de los demás signos se desatan, Libra es quien se alza, portando en sus manos el símbolo del equilibrio eterno, el guardián que asegura que el cosmos no se incline hacia un solo extremo, sino que permanezca en movimiento perpetuo, justo y armonioso. En el destino de Libra existe una paradoja que lo hace diferente a todos los demás signos. Mientras otros enfrentan enemigos claros y reconocibles, Libra debe aprender a combatir en territorios invisibles, en planos donde el conflicto no siempre se anuncia con estruendo sino que se esconde en matices, en tensiones sutiles, en equilibrios quebradizos. Su misión heroica no es derrotar a un solo adversario, sino resistir las fuerzas dispersas que buscan inclinar su balanza. Esta condición lo convierte en un signo eternamente en guardia, obligado a mantener su centro incluso cuando todo lo que lo rodea se tambalea. Entre los enemigos menos explorados se encuentra la soledad. Libra, como signo de aire que necesita del intercambio y de la relación, siente la ausencia del otro como una amenaza. Cuando se ve privado de vínculos, la balanza pierde un platillo y el vacío lo arrastra hacia la sensación de incompletud. Esta vulnerabilidad lo enfrenta a una de sus pruebas más grandes, aprender a sostenerse en su propia compañía, a equilibrarse desde dentro sin depender siempre del reflejo de los demás. Cuando Libra supera a este enemigo, deja de ser rehén de la aprobación externa y descubre la fortaleza de la justicia interior, una armonía que no necesita testigos para existir. Otro enemigo oculto surge de su propia regencia planetaria. Venus, que le otorga el don de la belleza, también lo expone al riesgo de perderse en el deseo, en la búsqueda de lo placentero, en la atracción hacia lo que brilla aunque carezca de profundidad. En este sentido, Libra debe enfrentarse a la tentación de confundir lo bello con lo verdadero. Su batalla consiste en trascender el adorno vacío para alcanzar la belleza que revela orden, proporción y justicia. La victoria sobre este adversario lo transforma en un arquitecto de lo eterno, en alguien capaz de darle forma a lo bello con alma y no solo con apariencia. También hay un enemigo colectivo que se manifiesta como injusticia estructural. Libra no puede existir aislado de la sociedad, porque su misión es traer equilibrio al mundo humano. Sin embargo, cuando se encuentra ante sistemas corrompidos, leyes torcidas o relaciones de poder desiguales, su balanza tiembla. Allí descubre que no basta con buscar la paz en lo inmediato, que a veces es necesario alzarse como voz contra estructuras enteras que perpetúan el desequilibrio. Este enemigo lo desafía a dejar de ser un mero mediador y convertirse en un revolucionario de la justicia, capaz de enfrentarse a lo establecido sin perder su esencia conciliadora. En el ámbito cósmico, otro adversario es la dispersión del aire. Como signo mental, Libra vive rodeado de pensamientos, ideas y posibilidades. Esta abundancia, que a primera vista parece un don, puede transformarse en un torbellino que lo arrastra a la inacción. La dispersión le impide enfocarse, lo distrae con mil caminos sin concretar ninguno.
La prueba está en aprender a condensar el aire, a convertirlo en viento que impulsa, no en brisa errática que se disuelve. Al lograrlo, Libra se convierte en estratega, en pensador capaz de transformar un caos de ideas en un plan que guía a otros hacia el equilibrio. La relación con Acuario y Géminis, sus compañeros de elemento, también guarda enemigos escondidos. Géminis, con su versatilidad inagotable, puede empujar a Libra hacia un exceso de indecisión, convirtiendo la conversación en un laberinto sin salida. Acuario, con su visión idealista y radical, puede arrastrarlo a revoluciones que lo desestabilizan, porque el aguador rompe sin miedo lo que Libra intenta equilibrar. De ambos aprende a mantener la mente abierta sin perder la dirección, a dialogar sin extraviarse y a innovar sin traicionar la justicia universal. Un aspecto poco mencionado de Libra es que su balanza no mide solo lo humano, sino también lo espiritual. Sus enemigos, en este nivel, son las fuerzas del desorden cósmico que buscan inclinar la creación hacia la desproporción. Libra, en la rueda zodiacal, es el signo que marca la mitad exacta del viaje solar, el punto de equinoccio, donde la luz y la sombra se encuentran iguales. Esa posición lo convierte en guardián de un portal entre dos mundos. El enemigo aquí no es un signo particular, sino cualquier fuerza que quiera quebrar ese punto de equilibrio universal, ya sea en forma de caos, exceso o vacío. Su lucha es entonces sagrada, porque sostiene el orden de la creación misma. El arte de Libra también se convierte en un campo de batalla. Sus enemigos lo obligan a elegir entre lo que complace y lo que trasciende, entre lo decorativo y lo eterno. Cuando cede ante la complacencia, corre el riesgo de volverse irrelevante, pero cuando se eleva por encima de ese enemigo, crea armonías que inspiran a generaciones, mensajes estéticos que contienen justicia en su forma más pura. En el plano íntimo, Libra enfrenta a otro adversario silencioso, la incapacidad de reconocer su propia fuerza. Su búsqueda de equilibrio lo hace mirar constantemente hacia los demás, hacia el peso ajeno que coloca en su balanza. Sin embargo, ese hábito puede convertirse en olvido de sí mismo, en renuncia a su poder interior. El enemigo aquí es la negación de su autoridad. Al vencerlo, Libra se reconoce como juez no solo de las relaciones externas, sino de su propio destino. Descubre que su balanza no mide únicamente a otros, sino también su propio corazón, y que esa medida es sagrada. En la dimensión épica, Libra encarna la imagen del héroe que lucha contra enemigos que no buscan destruirlo, sino forjarlo. Cada adversario, visible o invisible, despierta en él una fuerza dormida, una sabiduría latente. Su travesía no es lineal, es circular, como la rueda del zodiaco misma. Una y otra vez debe enfrentarse a la impaciencia de Aries, a la rigidez de Capricornio, a la intensidad de Escorpio, a la emotividad de Cáncer, a la crítica de Virgo, al ego de Leo, a la expansión de Sagitario, a la materialidad de Tauro, a la disolución de Piscis y a la presión del tiempo, de la soledad y de su propia sombra. Y en cada encuentro, lejos de quebrarse, la balanza se vuelve más justa, más resistente, más luminosa. La verdadera victoria de Libra es comprender que no existe enemigo que no sea también maestro. Que cada choque es una forja donde el metal de su alma se templa. Que el equilibrio no es un punto inmóvil, sino un acto heroico de sostenerse en el filo de la contradicción sin caer en ningún extremo. Y cuando logra trascender a todos sus adversarios, Libra no solo defiende su propio destino, sino que se convierte en guardián del orden universal, el héroe que mantiene encendido el fuego invisible de la justicia que sostiene al cosmos.